Los capítulos 14 y 15 de la Epístola a los Romanos constituyen también una unidad, aunque son dos capítulos en sí mismos. Sabemos que inicialmente las epístolas no estaban divididas ni por capítulos ni por versículos. Hemos considerado que esa unidad de contenido y temática en general deberían ser consideradas en forma conjunta, y de hecho es muy similar a los capítulos anteriores, el 12 y el 13, que eran parte de los deberes cristianos. Aquí vamos a analizar también otra perspectiva de la misma, sin embargo, mucho más relacionado con los aspectos doctrinales. No tanto la relación de asociación humana, sino la forma en que nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y nuestra forma de considerar a otros en función de nuestras ideas influyen significativamente en la realidad eclesiástica del conjunto de la membresía. Por lo tanto, el capítulo 14 es uno de los más difíciles en el libro de Romanos. Y lo es porque plantea una de las razones fundamentales para la primera iglesia apostólica, y era precisamente esa relación establecida entre judíos conversos al cristianismo y gentiles conversos al cristianismo. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera podían globalizar estos dos grupos humanos claramente diferenciales, basados en la verdad y la relación con Dios. Bien, sin más premura, demos paso a los versículos 1 al 3 del capítulo 14. Y la palabra del Señor nos dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bien, el hecho de que se introduzca el capítulo estableciendo que hay una contención, que hay una diversidad de opiniones y que eso produce una confrontación, hace que aquellos más débiles en la fe sucumban ante este conflicto ideológico, doctrinal y de perspectiva espiritual, y aquellos que son considerados más fuertes y que obviamente condenan, prejuzgan y establecen criterios en función de otros comportamientos, como también un elemento disturbante en el ámbito de la iglesia. Ahora, aquí se nos habla de un tema en específico. Veremos que en este capítulo se nos habla básicamente de tres temas que fueron capitales en el conflicto religioso que ocurría dentro de la primera era cristiana, y uno de ellos que vamos a tratar en primer lugar es en relación a los alimentos. ¿Qué se puede comer? ¿Cómo se puede comer? ¿Y quién puede comer? Bien, para que nosotros entendamos este capítulo, no podemos aislarlo del resto del conjunto doctrinal en el cual no solo Pablo, sino toda la congregación cristiana de la época se desenvolvió y tomó posicionamiento. La primera constatación de principio fundamental en cuanto a el trato a establecer en el proceso transitorio de la doctrina entre el judaísmo y el cristianismo lo encontramos profundamente debatido en Hechos capítulo 15. Y finalmente en el versículo 29 de Hechos 15 tenemos la resolución, el fin último y la decisión final. Yo les recomiendo que lean todo Hechos, o sea, todo el capítulo 15 de Hechos,
Vamos a considerar única y exclusivamente el versículo 29, que es la resolución final. Dice así: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bien, el apóstol Pablo estuvo presente en esta reunión. De hecho, es considerada la primera representación internacional de delegados de la época apostólica, la primera que tenemos registrada, de hecho. Y procedían de todas las provincias cercanas dentro del Imperio Romano, donde ya se encontraban establecidas iglesias cristianas que podían ser combinadas con miembros judíos cristianos o únicamente de gentiles. La tensión consistía en la modalidad en que podía comerse carne. Cuando los gentiles fueron convertidos al judaísmo, el proceso por medio del cual se establecieron principios específicos, estaba fuera de duda el tema relacionado con las carnes limpias. Ahora, respecto a las carnes limpias, era necesario especificar. Lo tenemos descrito en los distintos libros que conforman el Pentateuco, y ahora la pregunta es: ¿por qué era necesario volver a especificarlo en una forma tan precisa y por qué razón se había convertido en una polémica o en un tema de contención? Bien, los recién llegados al cristianismo eran completamente ignorantes acerca de las costumbres, los principios y sobre todo las tradiciones judías, que fueron acompañadas de aquellos que a su vez se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto, además de esa primera definición clara entre animales limpios e inmundos que tenemos en Levíticos 11, respecto a los animales limpios se encontraban también limitaciones. No es que el alimento se comía solamente de cualquier manera por el hecho de que fuera limpio. El primero que los gentiles tenían que considerar es que si esa carne había sido ofrecida antes a los ídolos y después pasaba a la carnicería. De hecho, este mismo tema lo tenemos tratado en 1 Corintios capítulo 8. Es también una epístola del apóstol Pablo y prácticamente fue escrita con 9 meses de diferencia entre este capítulo 14 de Romanos y 1 Corintios capítulo 8. Por lo tanto, era importante especificar a los gentiles que, aunque fuera un animal limpio, la primera característica es que no podía haber sido previo conocimiento del ingestante ofrecido a ídolos. El segundo, tenía que estar completamente desangrado. Esto era algo totalmente desconocido para los gentiles. Recuerden que desde Génesis está claramente especificado que la vida está en la sangre y era un símbolo de la existencia. Bajo ninguna circunstancia podía consumirse sangre. Estaba absolutamente prohibido en el Antiguo Testamento y también ahora en el Nuevo. Lo cual quería decir que tenía que haber un completo desangrado del animal. Lo cual obviamente reduce su peso y también reduce su coste. De esa manera no era costumbre en el mundo gentil desangrar a los animales, sino que se comía todo junto. Este punto tenía que quedar claro. Bajo ninguna circunstancia podía haber consumo de sangre. Si ustedes van hoy, por ejemplo, a mercados judíos o mercados musulmanes, van a constatar que ellos hacen un proceso bastante laborioso de eliminación de la sangre de la carne. De hecho, les lleva de 22 a 42 horas conseguirlo. Y si conocen algún rabí certificado en kosher, él les va a explicar y les puede guiar en una demostración cómo lo hacen. De hecho, yo visité la sinagoga en Budapest cuando estuve en Hungría
y el rabino principal de Budapest me explicó todo el proceso, y de hecho ellos tienen una carnicería kosher y pudimos ver todo el proceso. Ahora, para los gentiles esto era algo totalmente desconocido. ¿En qué consistía? El tercer elemento era que no podía ser ahogado el animal. No podía haber muerto en circunstancias violentas. Tenía que haber sido degollado. Debía cortársele la vena yugular y de esa manera proceder al sacrificio del animal. No podía haber sido encontrado muerto, despedazado por otras fieras o que de alguna manera no se hubiera procedido con el correcto desangramiento del animal. Bien, esta es la decisión que se ratificó para la convivencia pacífica y consensuada entre judíos y gentiles. Pero ahora, aproximadamente 24 años después, en Romanos 14 estamos en la misma tesitura, es decir, de nuevo esta situación vuelve a ser un tema de dificultad. Y veamos más detalles acerca de este asunto. El segundo problema que tenían en conflicto está detallado en los versículos 4 hasta el 6 y tiene que ver ahora con las festividades. Veamos lo que se nos dice. Leo a partir de 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y ahora reúne el tema anterior. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vayamos en detalle en relación a las festividades y después vamos a conectar esos dos elementos. ¿De qué festividades se está hablando? ¿De qué días hay una referencia? Lo encontramos, por ejemplo, el contexto en Colosenses 2:16, otra epístola más que escribió el apóstol Pablo, y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿A qué se refiere estos sábados? Tenemos el contexto en el Antiguo Testamento a nivel referencial en Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 13. Y lo hice conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés, para los días de reposo, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de la semana y la fiesta de los tabernáculos. Así que los días que eran feriados o de festividad religiosa, que además coincidía con el calendario agrario, fuera un día de la semana que cayera en sábado semanal o no, se guardaba como un sábado. Y esto es importante porque a veces en una semana podían guardar 2 veces el sábado. Uno que es el sábado semanal y después el sábado que correspondía a la festividad correspondiente a la fecha prescrita. Así que el concepto de las festividades estaba estrechamente relacionado con la estructura del calendario lunar judío, el cual estaba completamente fuera de práctica dentro de las provincias del Imperio Romano, que era un calendario íntegramente solar. Y a esta altura ya se estaba aplicando el calendario juliano. Es decir, después que Julio César regresó de las Galias y él pasó de ser uno de los parte del triunvirato a ser dictador por vida, una de las primeras reformas que instauró fue el calendario juliano. Por lo tanto, este concepto de las festividades era una combinación entre el calendario judío basado en la luna y el calendario solar, que era el que estaba establecido en ese momento de acuerdo al calendario juliano en el Imperio Romano. Esto producía un lastre significativo dentro de las iglesias.
Otro segundo elemento eran la forma, la fecha y la importancia del inicio de los meses. Como el calendario judío religioso y agrícola era íntegramente lunar, la luna nueva, la creciente, la decreciente y la llena, todas ellas regulan el ciclo agrario y tienen una relación directa con las festividades que se realizaban en el Antiguo Testamento, porque se iniciaba un tipo de cultivo, porque se establecía el momento de la siega, etcétera, etcétera. Ahora, ese calendario basado en las festividades judías de acuerdo al calendario agrario era completamente irrelevante en este contexto. Pero ¿qué ocurría en iglesias donde se encontraban judíos conversos al cristianismo y gentiles conversos al cristianismo? Los judíos pretendían no solamente observar estas festividades ellos, sino imponer a los gentiles convertidos que también lo hicieran, cuando ellos no habían sido adoctrinados al respecto, ni ellos habían asumido ningún nivel de compromiso respecto a este tipo de observancia, lo cual es exactamente considerado en cuanto a la alimentación, que solamente se le había dado respecto a los animales limpios solo 3 regulaciones específicas. Este era un problema de tensión significativa. Y el problema se agravaba, 1, por la imposición de una de las partes a la otra. Segundo, por el hecho de que personas convertidas de parte de los gentiles se sintieran ofendidos, apocados, eclipsados por la dominación y el imperio de la verdad establecido por los judíos. Y está muy bien distribuido, tal como lo explica el apóstol Pablo, en los versículos 7 al 9, estamos siempre en Romanos capítulo 14. Y él desea, por un momento, separar estos 2 puntos, el de qué animales limpios, cómo comer los animales limpios y qué festividades guardar, para centralizar el aspecto humano dentro de la doctrina. Veámoslo. Del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y ahora la pregunta es como chocante que ahora de 2 temas doctrinales muy candentes y difíciles para la época, el apóstol Pablo introduce este elemento entre vida o muerte y establece el concepto de influencia. Lo que podemos entender aquí es que el apóstol Pablo intenta explicar que lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, tiene un impacto, sea este consciente o inconsciente, sobre cualquier individuo con el cual nosotros nos relacionamos. Es algo inevitable, innegable e incuestionable. Podemos ser claros respecto a esa idea, ser conscientes que ejercemos esa influencia, o simplemente pasarla por alto. El apóstol Pablo especifica aquí que tanto como judíos como gentiles, ambos ejercen un área de influencia y todo ser humano lo tiene. Ahora, podemos saber el tipo de influencia que ejercemos dependiendo de nuestra relación con Dios. Y este es el elemento central que regula, que funciona como un sensor en el proceso de analizar o clarificar el tipo de influencia que estamos ejerciendo. Y este contexto se presenta por el segundo el elemento que él va a introducir, que es el producir tropiezo, escándalo, ofensa en el otro. Leámoslo a partir del versículo 10. Pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque este es el asunto aquí. Es decir, los judíos actuaban con una autoridad sobredimensionada. Es decir, ellos que consideraban que por ser depositarios de la verdad, de ser aquellos desde donde proceden las buenas nuevas, que Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador, pero además era judío, ellos se sentían colocados en una plataforma superior a los gentiles, que obviamente desconocían el conjunto doctrinal de la verdad en una forma tan extensa, vivida y practicada como el judaísmo. Sin embargo, el apóstol Pablo enfáticamente dice, no tienen derecho de juzgar. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Si nuestro juicio produce tropiezo, obstáculo, escándalo en el otro individuo, debemos de poner esta posición. Y esto es importante que lo entendamos, esto está claramente prescrito. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer el hermano. La decisión de Hechos 15 era una decisión no cuestionable para ser aceptada. Ahora, lo que sí no podía aceptarse era anexos, apéndices, adjuntos, interpretaciones, subjetividades respecto a esta comprensión. Entonces decía, no pueden sobrecargar a los gentiles con otras regulaciones, otros principios que no hayan sido establecidos. No porque nosotros somos judíos, nosotros siempre lo hemos hecho así, entonces todos ustedes que están recién llegando deben hacerlo. Aquí deja el apóstol Pablo muy claro que la posesión, el conocimiento o inclusive la práctica de la verdad no nos convierte en impositores de la verdad. Y esto es algo que debemos entender porque eso fue una de las razones fundamentales a nivel de intolerancia por parte de los judíos conversos a los gentiles. Y no hay ni una sola epístola en el Nuevo Testamento donde este tema de el enfrentamiento se dé entre estos dos grupos ideológicos. Hay otro tercer elemento que él presenta, además de la influencia, el posicionamiento personal, el evitar añadir a lo ya prescrito y considerar que cada uno va a ser juzgado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, debemos dar cuenta de esto. Eso exige que nuestra vida sea una vida consciente, responsable y vivida de una forma realmente sentida. Es decir, no es simplemente que pasamos por la vida, que un día se sucede a otro, sino que somos conscientes de la vida que nos ha tocado vivir y obviamente de las consecuencias que se unen a esta. Hay otros tres conceptos que si estos, en cuanto a la influencia, al tropiezo y al juicio, son la plataforma fundamental que debe regir nuestras relaciones humanas, desde los versículos 14 al 19, siempre de Romanos 14, se presentan otros tres conceptos que implican otra forma de acercamiento a esta situación. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que era declarado limpio por Dios no podía ser declarado inmundo por ningún otro individuo. Recuerden la crisis de decisión que tuvo Pedro. Cuando Cornelio estaba orando, deseando la visita de alguien que le diera más conocimiento de la verdad, el Señor estaba revelando una visión a Pedro. Y él vio todo tipo de reptiles y animales inmundos, de acuerdo a Levíticos 11. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he declarado limpio. Aquí tenemos una doble decodificación. Para los judíos, inicialmente, los gentiles eran inmundos. Eran personas con, 1, no había que asociarse. 2, no eran buena influencia. 3, no edificaban. 4, no tenían nada que ver con la salvación. Ese elemento, veámoslo dentro del contexto, que es importante. Ahora, en relación a la carne, se había declarado lo que podían comer y lo que no podían comer. Si era un animal limpio que contenía sangre, no podía comerse. Ahora, si era un animal que había sido sacrificado a los ídolos, se sabía, tampoco se debía comer. Esas eran claras resoluciones tomadas. Más que esto, estaba fuera de lugar. No estaban los miembros o un grupo humano determinado a tomar decisiones fuera de esa resolución primaria y fundamental. Por lo tanto, aquí se establece el contraste entre la realidad y el pensamiento. Es decir, una cosa es lo que sabemos y otra es lo que realmente influye en nuestras acciones a través de nuestro mundo pensante. Y aquí se nos habla de que debe haber una reconexión entre la realidad en la que nos ha tocado vivir, en lo que pensamos y en la fraternidad, en el sentido de consenso entre la raza humana. Puesto que el objetivo es la justicia, la paz y el gozo. Es un triunvirato de virtudes, de los frutos del Espíritu que se encuentran claramente presentes en este contexto. Ahora, sigue el tema de la alimentación. Cuando ya ha quedado claro que no se puede añadir más a lo que ya está dado, no se puede subjetivar, no se puede condenar basada en percepciones personales, los versículos 20 al 23 establecen estos principios y dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es realmente muy impactante en sus declaraciones. Vamos a intentar verlo a modo de desglose, tal como pueden establecer en el diagrama que tenemos aquí. Si lo que nosotros hacemos nos coloca por encima de la verdad revelada y consideramos que es de hecho superior, estamos estableciéndonos en un tropiezo, en una ofensa y generando debilidad dentro del conjunto de la iglesia. Por ejemplo, la observancia de los sábados
de las festividades del calendario judío estaban totalmente fuera de lugar en ese periodo histórico. Sin embargo, Pablo cumplió ciertas de estas características. Cuando él regresó a Jerusalén, se le dijo: acompaña a estos varones que van a liberarse del voto del nazareato. Y él fue con ellos. Ahí lo arrestaron. Por otra parte, el hecho de ese proceso transicional entre lo que era y en lo que tenía que ser, además relacionado con dos grupos humanos, con un contexto cultural, religioso e ideológico completamente diferente, requería una actitud claramente sensible, pacificadora, consensuadora y sobre todo respetuosa de los principios establecidos, sin capacidad de añadir algo más. Y es muy interesante esa declaración: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, nosotros podemos considerar que algo es correcto, pero ¿es porque lo decimos nosotros o porque lo dice Dios? Este principio es muy importante. Los judíos creían que porque simplemente era parte del judaísmo, era parte de lo que Dios había dicho. Y la diferenciación entre lo que Dios había dicho y todo lo demás que ellos habían añadido estaba considerado como una unidad compacta en sí misma. Lo que Pablo especifica claramente aquí es que los principios de Hechos 15, esos son los practicables. Todo lo demás no tenemos derecho a imponerlo. Pero estamos en un periodo de transición. Recuerden, por ejemplo, cuando Timoteo empieza su servicio de formación con Pablo como misionero, Timoteo no estaba circuncidado. Su padre era griego, su madre era judía y no estaba circuncidado. Él se circuncida antes de empezar su ministerio. ¿Por qué? Para que no sea un obstáculo para que los judíos lo reciban. No era necesaria la circuncisión. Recuerden todos los capítulos previos a Romanos 14, donde el apóstol Pablo explica: la circuncisión es del corazón, no es de la carne. La circuncisión no nos amerita para la salvación. Y insiste profundamente, eso lo hemos estudiado. Sin embargo, él recomendó a Timoteo, por no ofender a los judíos: circuncídate. Y Timoteo se circuncidó en pleno periodo de transición entre la antigua y la nueva dispensación, simplemente para no provocar una escisión dentro de estos dos grupos humanos que se estaban asociando de una forma directa por la nueva dispensación. Así que aquí hay algo muy interesante. Si nosotros pretendemos cumplir algo que no creemos, es un pecado. Esta frase me parece tan grave. Y aquí se nos dice: todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es decir, si uno hace algo solo por las apariencias, solo por la forma, pero no se lo cree, no lo tiene claro, pero aún así lo hace por la presión del medio, por lo que dirán. Bueno, si me lo dicen, pues lo voy a hacer. Pero no es que uno esté convencido, no es que lo cree a cabalidad, no es el resultado de la conversión. Aquí se nos dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora, lo que intenta explicar el apóstol Pablo a los judíos es: todas estas imposiciones que ustedes quieren poner a los gentiles no es la que se dio en Hechos capítulo 15. De hecho, todos los emisarios a esa sesión recibieron circulares para que regresaran a sus iglesias y mostraran cuál fuera la decisión y que los gentiles no fueran perturbados más con ese tema. Así que es muy importante que
cualquier cosa que sea tan subjetivo como es la comida, como es la bebida, como es cualquier otro tema, que para mí como individuo puede parecer una cuestión de vida o muerte, pero ese no es lo que Dios ha dicho, eso no está escrito en ninguna parte. Para mí es importante. Entonces el apóstol Pablo dice, está bien, si para ti es importante, hazlo, pero no se te ocurra imponérselo a otros como una doctrina cuando simplemente es tu percepción de las cosas. Entonces, ese era un tema que, como les decía, fue muy dramático, muy crítico en la era apostólica, porque a veces se idealiza el conjunto de estos primeros cristianos, pero tuvieron grandes tensiones, grandes dificultades y grandes confrontaciones. Ahora, el apóstol Pablo, y ahora en el capítulo 15, él empieza a decir lo que hay que hacer, porque ya ha explicado lo que no hay que hacer. Y fíjense que es muy interesante porque él lo hace por contraste. En el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, él enfatiza tener el mismo sentir, ser unánimes y tener solo una voz. Es una triple relación. Y veremos en este capítulo 15 que él enfatiza mucho ese triunvirato de conceptos. ¿A qué se refiere el mismo sentir? El griego enfatiza por el mismo sentir que sean las mismas ideas, emociones, impulsos y motivos los que nos lleven hacia adelante. En relación a unánimes, es una acción corporativa, junta y en la misma dirección. Y es hermoso el tercer concepto, que es una sola voz. Entonces, se piensa de la misma manera, se actúa de la misma manera y se habla de la misma manera. Ese es el todo compacto. Así debe ser, a pesar de las diferencias de nacionalidades, las diferencias de lenguaje, las diferencias sociales, culturales, académicas, que cada uno de nosotros pueda tener. Veámoslo más en detalle. Dice así, estamos ya en el capítulo 15. Así que los que somos fuertes, ¿recuerdan cómo empezaba el 14? Dice, para los que son débiles. El capítulo 14 está hablando a los fuertes. Y él se incluye, porque él dice los que somos. Y no podemos dudar que Pablo lo era en verdad. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces cuando estamos adoctrinando a una persona y vemos que le cuesta y que uno se lo explica una vez, dos veces, de una manera, de otra manera, y de alguna manera no hay aceptación, o por lo menos no hay una abierta evidencia de implementación de esa verdad. Pues sí, eso nos enerva, porque decimos, pero es que es tan obvio, es tan evidente, ¿cómo puede ser que la persona no lo vea, no lo practique, no lo haga? Bueno, aquí se nos dice que una de las formas de demostrar la auténtica conversión es la capacidad de abnegación tolerante. Y ese principio es uno de los más difíciles que nos cuesta a los seres humanos, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de grupo humano, a nivel de sociedad. Y por eso el apóstol Pablo usa este principio, y no agradarnos a nosotros mismos. El 2. Aquí va todavía más lejos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y esta parte segunda de la frase es muy importante. Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que son fuertes, firmes, conocedores de la verdad, deben usar este conocimiento, esta verdad, esta comprensión, esta fe, para compensar la debilidad, no para menospreciar al débil o para jactarse de la propia fortaleza. Todo lo contrario, debe ser para no agradarse a sí mismo, sino compensar la deficiencia del otro. Y es interesante que aquí se relaciona lo bueno con la edificación. Fíjense que cuando uno debe exhortar a una persona y debe decir, mira, esto no es que sea mi opinión, pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto y esto y esto no es correcto. Hay muchas formas en que lo podemos hacer. Aquí tenemos el secreto de cómo tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo con bondad. Aquí se habla del bien. No hay que decirle, qué vergüenza, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Qué estamos haciendo con la persona? Ya la estamos devastando, hundiéndola en el polvo, en la miseria más absoluta. Entonces, obviamente hay que hacer una exhortación, pero la exhortación tiene que estar basada en la bondad y en la edificación. No se exhorta para destrucción, no para que la persona se hunda, sino que se exhorta para edificación, para que la persona se levante. Y esos dos matices son muy importantes. Claro que los gentiles eran débiles en la fe comparado con los judíos conversos al cristianismo. Ellos conocían todo, para ellos era normal hacer todas las cosas, lo habían hecho por miles de años. Ahora, los gentiles estaban recién llegando y con todo el amor y con toda la fe, ellos habían aceptado esta verdad que era muy chocante para ellos, porque ellos tenían multiplicidad de dioses, multiplicidad de comprensiones cosmológicas del mundo, que ahora todo estaba eliminado y era solo una idea. Así que ellos tenían que demostrar ese nivel de edificación y de bondad hacia ellos. Y no tenían que ponerse ellos en primer lugar. Tenían que asumir la carencia de los otros para compensarla con lo que ellos podían ofrendar. Y se dice que había que basarse en lo que las escrituras ya habían explicado. Ese es el elemento de edificación sobre el cual construimos, lo que está escrito, lo que el Señor ha presentado en su palabra. Y eso es lo que genera esperanza, paciencia y consuelo en aquellos que instruyen y en aquellos que son edificados. Bien, el apóstol Pablo insiste mucho en el concepto de la tolerancia, la bondad, la benignidad, la capacidad de aceptación con el fin de la mejora, y lo sigue haciendo en los versículos 7 hasta 12 de Romanos 15. Y aquí es interesante porque ya habla directamente de los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria a Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así que aquí dice claramente que Cristo es el que estableció esa conexión por medio de la circuncisión con los padres, con los patriarcas, con los ancestros del judaísmo. Y el objetivo era confirmar la promesa que se había hecho. Y esa sección es íntegramente para los judíos. Pero eso no es lo único que se prometió. Hay más promesas. Y desde el versículo 9 hasta el 12, él menciona 4 declaraciones proféticas de uno de los profetas más eminentes, respetados por los judíos, que es Isaías. Y dice la primera profecía: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Versículo 10. Y otra dice: alegraos gentiles con su pueblo. No los podían tener aparte, ellos tenían que ser parte del pueblo de Dios. Versículo 11. Y otra vez: alabad al Señor
todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. El versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Así que los versículos 7 y 8, los judíos. Los versículos 9 hasta el 12, los gentiles. Y para los dos había promesas. Para los dos grupos Cristo era el centro del mensaje. Entonces, ¿cuál era el problema para que no pudieran ser uno? Si Dios ya había previsto que así fuera. Y el versículo 14 nos da una fórmula perfecta para comprender el proceso de la amonestación, que es paralelo al que teníamos en la primera parte del capítulo 15. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todo el tiempo la amonestación, la exhortación, el acercamiento correctivo debe estar basado en la bondad, en el bien, en el objetivo de la edificación. Esa es la motivación, no la expulsión, el rechazo, el denigramiento o la humillación. Es una amonestación que tiene como fin la edificación. Y de hecho, aunque tiene un contexto histórico, profético, tiene también un matiz espiritual muy significativo para estructura educativa de los hijos, de los adultos y de la sociedad en general. Si hablamos del evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo continúa con los gentiles y ahora desde los versículos 15 al 17 habla del ministerio, no solo de que tiene un mensaje para dar, sino la acción proactiva de implementarlo por el ministerio. Dice así. Y fíjense que hay casi como una disculpa por la forma tan directa y drástica en que el apóstol Pablo se ha pronunciado. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Entonces dice, bueno, yo les voy a decir algo que ustedes ya saben. Y me van a disculpar que lo diga. Pero les tengo que recordar que yo fui llamado para ser un ministro a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado, porque Dios los acepta, porque Dios quiere que estén dentro de su pueblo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y fíjense que él hace un paralelo muy interesante. Si recuerdan cuando estudiamos Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3, hablando de los deberes cristianos, decía, debe ser nuestro culto racional presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo delante de Jehová. Y aquí aplica ese mismo concepto del holocausto, del colocarse completamente en el altar, no a los judíos, a los gentiles. Y lo dice letra por letra, dice, ¿para qué los gentiles? ¿Por qué Dios les da el evangelio? ¿Por qué lo ha llamado a él para este ministerio? Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada. Y fíjense que tenemos la divinidad completa en el ministerio a los gentiles. Tenemos el evangelio de Dios, tenemos la gloria de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo dentro del marco del ministerio de los gentiles, para que no haya duda absoluta de que ellos son parte integrantes del pueblo de Dios. Bien, él continúa defendiendo el ministerio a los gentiles porque este era el problema. El versículo 18 hasta el 20 nos dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con palabra y con las obras.
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí tenemos una perspectiva geográfica. Y entonces él dice, desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico era el norte de Macedonia. Así que pasamos todo el cercano oriente, Asia Menor, y entramos en el continente europeo, en la zona este de Europa, en el norte de Grecia. Así que todo ese territorio, él dice, yo me he esforzado para que los gentiles lleguen a obediencia. Y él usa 7 conceptos para que describen su ministerio. Y dice, por palabra, por obra, por señales, por prodigios, por extensión territorial y por constante esfuerzo. El Evangelio ha sido presentado a los gentiles. Él era judío. En Romanos él insiste, yo soy judío, de la tribu de Benjamín y fariseo antes. Por lo tanto, aquí él deja claramente constancia que no puede haber división basado en cultura, nivel social, idioma, religión previa o preconceptos. Cuando vamos a la próxima diapositiva que van a ver aquí, vemos los 3 viajes misioneros de Pablo, la ruta, y vemos el cuarto, que no era en sí un viaje misionero, sino es que cuando él fue llevado a Roma, pero obviamente es su cuarto viaje. Pablo era una persona que las dificultades eran una motivación, no eran una limitación para él, nunca jamás. Y veamos cómo lo explica y por qué él quería ir a Roma. Veámoslo, él se los presenta aquí, del 22 al 29, dice, por esta causa, y estamos hablando del ministerio a los gentiles, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque, y esta parte es muy importante, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Fíjense qué forma tan sutil de presentar cómo se combinaban gentiles y judíos. Él dice, yo hace mucho que quiero ir a Roma, pero pues no he podido por todo esto que les he contado, por el ministerio, los viajes y la edificación y formación de iglesias en territorio gentil. Pero ahora hay otro problema que tengo, por el que recuerden que cuando él escribe a los romanos está cerca de Corinto, así que obviamente solo cruzando el mar Adriático y después por tierra podía llegar relativamente fácil a Roma. Pues no, él les explica que lamentablemente no se va a dar así la ruta, sino que él, estando en Corinto, va a regresar, se va a ir a Jerusalén, y su plan es desde Jerusalén, ahora sí, ir a Roma, pero no como destino final. De Roma iría pasando porque su destino final es España. O sea, cruzaría. Pero les dice algo que está en el centro de la agenda. Y les dice, ¿saben por qué tengo que ir a Jerusalén? Se lo voy a explicar. Hay muchos pobres en Jerusalén. Todos ellos son judíos. Pero los gentiles, que son de Macedonia,
y que son de Acaya, que es la península de Peloponeso, o los anteriores espartanos, que ahora están convertidos, entonces ahora ellos han dado ofrendas para ayudar a los pobres judíos que están en Jerusalén. Y esa es la razón por la que yo voy a Jerusalén. Es un mensaje muy sutil, pero en otras palabras, ¿quién está ayudando a quién? Les dice, los gentiles son deudores a los judíos. ¿Por qué? Porque la verdad viene de los judíos, Jesús lo dijo. Pero, precisamente por eso, ahora los gentiles ayudan materialmente a los judíos. Resultado final, nos necesitamos. Debemos estar juntos. Los gentiles están dando las ofrendas. El mensaje se lo dieron los judíos. Perfecta combinación. Cuando esto lo haga, los voy a ir a visitar. Es muy interesante la forma tan pedagógica y edificativa en que Pablo presenta este tema. Bien, vayamos al cierre de su capítulo, del 15, y de hecho es un elemento de doxología, es un canto de exaltación en forma de oración al ministerio, a los gentiles, a la verdad en sí y a la divinidad en sentido conjunto, porque tenemos una triple súplica y tenemos una triple bendición. Veámoslo. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Las tres partes de la divinidad están en 4 ocasiones en esos 2 capítulos. Y si uno analiza el nivel del trío divino en la epístola a los Romanos, es una de las epístolas donde todo el tiempo está presente. Es muy, muy importante. Y él pide una triple súplica por este triple poder, el del Padre, el del Espíritu Santo y el de Cristo. Porque él iba a confrontar 3 problemas, y lo dice el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. A ver, él traía la ofrenda, pero ¿iban los judíos a aceptar algo que viniera de los gentiles? Él no lo sabía. ¿Lo iban a rechazar a él porque también traía la ofrenda? Por esos judíos extremos que él los llama rebeldes de Judea. Entonces él dice, oren por mí, para que se pueda confrontar a estos rebeldes, a los que rechazan a los gentiles, que la ofrenda que traigo ellos lo vean como una demostración de amor de los gentiles a los judíos y que finalmente los judíos acepten esta ofrenda. Y él está seguro que si se ora por esta razón, con este objetivo habría una triple bendición. Veamos cuál es. ¿Para qué? Versículos 32 y 33. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Así que en Judea y en Jerusalén él pide que le ayuden, que oren en Roma por él, para que pueda confrontar a los rebeldes judíos, para que la ofrenda que trae de los gentiles sea bien vista y que finalmente los judíos lo acepten, aunque proviene de los gentiles. Y por otra parte, si eso se da y él pide que oren, entonces la bendición será triple, porque él va a poder ir a Roma, va a gozar de compartir con ellos de acuerdo a la voluntad de Dios y será un acto de máxima recreación para él. De hecho, después de esto, sí fue a Roma, pero no como se lo imaginaba. Él llegó como cautivo, llegó como un prisionero, ¿sí? Pero llegó y el Señor lo usó de una manera maravillosa por el hecho de que ante su primer encuentro con Nerón fue sentenciado a arresto domiciliario y eso él lo usó como una gran ventaja porque adoctrinó a toda la familia imperial y muchos de los parientes de Nerón, que obviamente era un psicópata, se convirtieron al cristianismo. Y de hecho, después él, estando ya en Roma, da saludos de la familia del emperador para el resto de los cristianos. Ya el segundo
encuentro con Nerón fue la sentencia de muerte por decapitación, pero él realizó su misión y pudo conocer directamente a los fieles en Roma. Quiera el Señor ayudarnos a tener ese nivel de diferenciación entre lo que es verdad absoluta y lo que es interpretación, opinión, sugerencias o actitudes personales. Y el Señor nos conceda su gracia y sabiduría del cielo para proceder de acuerdo a estos principios. Es mi deseo y oración. Amén.